Cuando se me invitó para que participara, pensé, y así lo hice, que no podíamos despegar al instituto sin dos personajes que son los causantes de que esto exista y esté en el estado en que esté. Ya la señora decana mencionó a esas dos personas, dos doctores, el doctor Alfredo Castellanos y la doctora Pierina Passotti. Simplemente voy a referirme muy brevemente a algunas de las partes más importantes de estas dos personas, a mi entender. Conocí a los dos cuando ingresé a la Escuela Industrial de la Nación. En primer año, Pierina Passotti fue mi profesora de geografía y en segundo año, Alfredo Castellanos lo fue también de geografía de segundo año. De manera que los conocí hace muchos años. Después ingresé a la facultad, mi profesora de geología fue la doctora Passotti y posteriormente, invitada por ella, me entré a trabajar con ella en el instituto hacia el año 70 y algo. Me gustó el trabajo, tal es así que me quedé 35 años. Paso entonces a hacer algunas referencias. Alfredo Castellanos era hijo de un teniente coronel de fronteras y de una perteneciente a una patriarca, o patriarcal mejor dicho, familia cordobesa. Su padre era Julián Castellanos y su madre Solina Cámara. Siendo joven, nació en Buenos Aires y vivió los primeros años en Buenos Aires. Después sus padres se trasladaron a Córdoba, específicamente al Valle de los Reartes, donde hizo el resto de su vida, se quedó en Córdoba. Su profesión, según los títulos que tenía, era la de médico. Sus padres así lo habían querido, pero nunca ejerció la profesión. Ya mientras estudiaba en la Universidad de Córdoba, a escondidas estudiaba geología, pero también fundamentalmente paleontología y paleoanteología. Bueno. Fue autodidacta en todos sus estudios. En esos primeros, que después los completó años más tarde, también como autodidacta, estudiando a Adolfo Dering, que fue un científico alemán que vino hacia fines de 1800, que dentro de un grupo de científicos alemanes que fueron los que formaron la base geológica de la República Argentina. En 1918 actúa en los acontecimientos de la reforma universitaria en puestos de vanguardia y en tal carácter suscribe el manifiesto de la reforma. En 1920, al crearse esta facultad, es llamado para que ocupe la cátedra de mineralogía, petrografía y geología, materia que se dictaba en la carrera de ingeniería. Se traslada entonces a esta ciudad, donde vivirá toda su vida, y lo hace portando sus colecciones de rocas, minerales, fósiles, biblioteca, con las que en 1936 da vida al hasta hoy llamado Instituto de Fisiografía y Geología, y que a su muerte es designado con su nombre como merecido homenaje.
Este instituto pasa a ser el primero de la facultad y presumiblemente de la Universidad Nacional del Litoral, de la cual dependía en ese entonces esta facultad. Falleció el 22 de junio de 1975 y sus restos descansan en esta ciudad. No volvió nunca más a Córdoba, se afincó acá y acá desarrolló toda su vida. Su producción científica, mucha de la cual se encuentra en el instituto, fue incesante y desde su primer trabajo, editado en 1916, y cuando aún era universitario, estudiante universitario, y que tituló Una página en la vida de Ameguino, su estada en Córdoba. Ameguino fue la guía permanente de él. En Córdoba hasta 1900, desde que se editó ese trabajo suyo en 1916 hasta 1975, en que fallece, hemos contabilizado más o menos unos 140, 150 trabajos científicos escritos por él. Recibió muchos premios y distinciones, tanto municipales como nacionales e internacionales, los que suman varias decenas. De su producción científica queremos y merece citarse por ser única en su tipo y por provenir de un científico no dedicado a la parte de un sismólogo, perdón, y que versa sobre el terremoto de San Juan de 1944, que ha sido y aún es requerido por investigadores, tanto argentinos como extranjeros, por la agudeza en la descripción del terremoto que asoló aquella ciudad. Dirigió el instituto hasta su fallecimiento en 1975. Si bien había sido jubilado en 1951. En que en realidad fue reemplazado. La doctora Pierina Antonieta Ernestina Pasotti nació en Rosario en junio de 1902. Había comenzado sus estudios primarios en la Escuela Normal número 1 de esta ciudad. En esta situación, sus padres deciden trasladarse a Italia, instalándose en Torino, donde los sorprende la Primera Guerra Mundial. No obstante, pudo realizar sus estudios primarios, secundarios y universitarios completos, alcanzando el 18 de junio de 1927, o sea, cuando ya tenía 25 años, en la famosa Universidad de Torino, ya por entonces, el título de Doctoris Historiae Naturalis, los títulos, incluso creo que todo su diploma está redactado en latín, con una tesis cuya publicación pasaría luego a ser el primer trabajo editado de su proficua labor científica. De regreso a su país y a su ciudad natal, que nunca más abandonaría, comenzó para ella un gran problema, que era acceder a un trabajo. En efecto, y según sus propias palabras, que repitiera en múltiples ocasiones, tanto privadas como públicamente, en sus últimos tiempos, la sociedad en ese momento no admitía que las mujeres ocupásemos lugares tradicionalmente reservados a los hombres. Como así trataba de tratar de ingresar a una facultad de hombres.
Esto era en referencia a las dificultades que le ponían para que pudiese ingresar a esta facultad. Bueno, por intercesión de un amigo de la familia, un prestigioso médico de Rosario, el doctor Benjamín Ábalos, que en ese momento era ministro de Obras Públicas de la Nación bajo la presidencia de Irigoyen, consigue finalmente el ingreso, que se produce el 21 de mayo de 1930 como preparadora en la Cátedra de Mineralogía y Geología, al frente de la cual se encontraba el doctor Alfredo Castellanos. A partir de ese momento se inicia lo que luego sería una brillante carrera, tanto docente como investigadora, y que termina con su muerte en 1996, es decir, 66 años estuvo aquí adentro. En 1951 obtiene la reválida de su título en la Universidad Nacional de Córdoba, que le otorga el título de doctora en Ciencias Naturales, especialidad Mineralogía y Geología. En 1952, ante el retiro del doctor Castellano, es designada directora del instituto, cargo que ejerce hasta su muerte en 1996. Si bien había sido jubilada en 1976, continuó 20 años ejerciendo el cargo de directora del instituto, por supuesto en forma ad honorem. Sus publicaciones entre 1930, aquella primera de su graduación, y 1996, hemos contado en cerca de un centenar. Suma que creemos que es superior porque existen muchos trabajos de ella que no fueron registrados. Fue miembro de múltiples asociaciones, en las que algunas, como GEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, FAMU, Federación Argentina de Mujeres Universitarias, AGA, Asociación Geológica Argentina, la distinguieron como socia honoraria. La Academia Nacional de Geografía, a su vez, la incorporó como miembro de número, y la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería la tuvo como socia fundadora. El Consejo Deliberante de nuestra ciudad la consagró ciudadana ilustre de Rosario en 1993. Iniciada en petrografía, se dedicó a ella mientras su vista se lo permitió, entregándose a partir de ese momento principalmente a la geología y la geomorfología regionales, es decir, se dedicó a la llanura, que no es fácil en la geología. Hacia 1940, realizando una pasantía en Buenos Aires, tuvo su primer contacto con las aerofotos y su interpretación, cosa que despertó su entusiasmo y puso enseguida en uso en sus investigaciones. Con posterioridad integró a la cátedra la materia de aerofotointerpretación y pidió cambio del nombre de la cátedra por de la materia, perdón, por el de Geología Aplicada a Ingeniería. Su última muestra del cariño que sentía por el instituto lo tuvo al donar, junto con su hermana Rosa, la casa en que vivían, a la Fundación Facultad de Ingeniería, para que con el producido de ellas se pudiera financiar la impresión de las publicaciones del instituto. Esto es así muy resumidamente. Podríamos hablar mucho tiempo
pero el tiempo es muy tirano y es todo lo que he podido escribirles hasta ahora en tan poco tiempo. Nada más.